Hablando de Adicciones es un programa diseñado para encontrar las soluciones a la cadena de dependencia, a las obsesiones y compulsiones que tienen los seres humanos. Buscamos respuesta con ayuda de profesionales y especialistas. Las adicciones están en el ADN del ser humano y aquí, en este programa, buscaremos ser una guía para los adictos y sus familias. Hablando de Adicciones está creado para ti. Síguenos todos los días lunes a las 19 horas. Te esperamos. Muy buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente al programa Adicciones sin tapujos. Mi nombre es Jimmy Rodas y soy quien les va a estar acompañando todos los días martes en este horario. Habíamos tenido un pequeño cambio, ya que el horario anterior, los días domingos, se suscitaron ciertos inconvenientes a través del tiempo o la disponibilidad que Fundación Tenis está también ofertando para que este auspicio llegue a favor de quienes nos ven en todas las radios, nos escuchan también, en quienes vamos a agradecer en este momento, en los que nos transmiten, quienes son, como en Italia tenemos a Voces Milano, hay Comunicaciones también que nos están ayudando a compartir, Citizen 593 en Calderón, Publicarte al Día desde la provincia de Loja, también Plataforma Nueva Sociedad, Grupo Construcción Social, Radio TV Interactiva, Comunisur en Bolivia, la propia de Paján, y todas las demás radios que son parte de la red de radios online de Evolución Radio Comunitaria, que en esta noche nos hacemos presente para poder pasar un poco de mensaje, un poco de conocimiento a través de las vivencias de las personas que han vivido un duro momento o momentos duros en su vida a través del consumo de ciertas sustancias y hoy han podido superarlas. Es por eso que en nuestra sala tenemos como invitado especial a nuestro querido Darwin Alvarado desde la provincia de Zamora, que nos acompaña también la provincia de Zamora en el Ecuador. Él nos va a compartir un poco lo que es su vivencia y su historia. Darwin, bienvenido al programa Adicciones sin tapujos, bienvenido. Buenas noches, Jimmy, buenas noches, radio oyentes, ¿no? Muchas gracias por la invitación, primeramente, ¿no? Yo creo que las personas, bueno, todas las personas, ¿no? Somos importantes en este mundo, a pesar que cuando uno ha vivido sustancias, es importante, ¿no? Para las personas o el mundo en sí. Entonces, gracias por la invitación, gracias por tener esta oportunidad, este espacio para estar en este programa Adicciones sin tapujos. En realidad estoy, alegre, contento, ¿no? Por estar aquí esta noche y espero que de una u otra manera llegue a ese compañero, hablemoslo así, ¿no? Como se habla en los grupos, a ese compañero que aún todavía está sufriendo en las calles, que él es el más importante, ¿no? Así se lo habla cuando iniciamos una reunión. Entonces, muchas gracias, Jim. A ti, gracias Darwin por aceptar la invitación. Pocas personas son las que quieren venir a este programa a compartir sus experiencias, a compartir incluso sus dolores. Recordemos que este programa se llama Adicciones sin tapujos y aquí vamos a preguntar y vamos a conversar cosas que mucha gente no conoce de lo que son las adicciones. Y cuando hablamos de adicciones en general. Muchas personas confunden, Darwin, y hasta ahora me he dado cuenta que cuando se habla de adicciones, el tabú que existe justamente de creer que adicciones solo es el consumo de ciertas sustancias como son las drogas. Y muchas de las veces dejan a un lado otros ciertos tipos de adicciones que son bastante complicadas de comprender, como por ejemplo la adicción al dolor. Hay muchas personas que son adictos al dolor, que no pueden vivir quietos, que tienen que causarse daño, que tienen que hacerse dolor, porque si no, no viven bien. Personas adictas, incluso se podría decir una palabra al chisme, que no pueden vivir en paz viendo que a lo mejor la vecina se compró un carro nuevo y que ya le está contando a todo el barrio lo que sucedió, qué es lo que pasa en el pueblo.
adicciones a las redes sociales, adicciones a ciertos canales de información, incluso adicciones al boli, adicciones a los gallos. Hay muchos tipos de adicciones que se generalizan y justamente tú estabas hablando por situaciones del programa de narcóticos anónimos y muchas veces eso es muy bueno que a muchas personas les han servido. Darwin, empezamos con nuestra entrevista haciendo unas pequeñas preguntas y a través de esas preguntas nosotros queremos en primer lugar saber y conocer quién es Darwin Alvarado, quién es Darwin para ti, y ser como normalmente se llama un cuarto paso, recordar quién es Darwin desde su infancia para poder analizar cuál es el verdadero problema de Darwin, si el verdadero problema de Darwin que lo llevó a consumir, ojo, justamente esta es la parte importante, Darwin, y me doy como preámbulo. El consumo de sustancias simplemente es un detonante de una vida desordenada, de una vida llena de adicciones que no han sido a lo mejor trabajadas y estas se han formado o se han convertido en ciertos trastornos que a la final nos han llevado a consumir. Darwin, cuéntanos quién es Darwin, de dónde viene, cuál es su núcleo familiar, cuéntanos un poco de tu biografía. Gracias, Jimmy. Bueno, primero Darwin Alvarado nace en la ciudad de Loja en el año de 1986, un 11 de abril. Soy el segundo de dos hermanos. Vivo desde mi infancia con mi madre porque mi padre muere a los 2 años que yo tenía. Entonces, te cuento que el núcleo familiar en ese tiempo es súper bueno por parte de mi madre, ¿sí? Una persona dedicada a su trabajo, ¿sí? Ella fue enfermera, ella se jubiló, ella pasa en casa. No tuve al inicio de mi infancia problemas, ¿por qué? Porque la mayoría de tiempo ella nos dejaba encerrados, ¿sí? Nos echaba llaves, recuerdo, habían las chapas antiguas que tenía la llave de San Pedro. Entonces, solo el escuchar ese sonido que daba como 30,000 vueltas, ya hacía que decía ya, mi mami llega del trabajo. Pasé una infancia, se puede decir, en la que no le culpo a ella, ¿sí? Porque todo padre, toda madre, lo que quiere es el bienestar para sus hijos, ¿sí? Eso es lo importante. Ella nos dejaba encerrados a mí y a mi hermana y ella salía a trabajar. ¿Por qué? Porque tenía que sustentar la casa, tenía que sustentar alimentación, estudio, educación. Y doy gracias a ella porque me dio la educación en una escuela religiosa en la ciudad de Loja, en la escuela Miguel Ángel Suárez, que tengo muchos recuerdos de esa escuela. Ese fue, se puede decir, mis primeros pasos en la vida. Conforme fue avanzando el tiempo, yo ingresé, porque ella me llevaba al trabajo, había tiempos en que me llevaba al trabajo a hacer los deberes ahí con ella. Entonces ya no quería dejarme encerrado, sino que llevarme al trabajo de ella. Entonces, en ese transcurso conozco, y por parte de una amiga de ella, conozco la gimnasia artística. Entonces, ingreso a entrenar gimnasia artística, que sinceramente me gustó, para que fue lo mejor, dijo, que me había podido pasar en la vida, y empiezo a entrenar todos los días. Pero el entrenador ya le comenzó a decir a mi madre que, o sea, era un niño muy, como te digo, botado, yo no tenía miedo. Ya si había que hacer todos los ejercicios, yo los hacía, a veces llegaba con 1 hora antes. Toda la vida he sido así, de esa manera, he llegado con 1 hora antes y era pero para superarme. Sí, llegué a tener medallas en los diferentes aparatos que hay en gimnasia, seleccionado de la selección de Loja. Estudié en varios colegios en Loja por motivo que ya comencé con ese desorden ya. A los 17 años yo ya no quise estudiar, dejé mis estudios, por el motivo que yo le decía a mi madre que yo quiero trabajar. Entonces ahí ya empezó el problema, donde empiezo a darme cuenta
que cuando en realidad ingreso a un centro de rehabilitación, ¿sí? Como para que me vayan entendiendo un poquito, pero a raíz de los 17 años yo dejo de estudiar, ¿sí? Y como se dice, no, me boto del colegio, yo ya no quería hacer nada, yo quería trabajar, pero igual tampoco no trabajaba porque ya vino el consumo ya. Sí, yo, se puede decir, yo he escuchado muchos compartires de compañeros que dicen, bueno, yo me tomé una copa de trago este fin de semana y me la volví a tomar, qué sé yo, a los 5 meses, a los 6 meses o al año, ¿no? Para Darwin no fue así. Para Darwin fue el primer día que salió en la noche, ya no llegó a la casa y se pegó la primera borrachera. Entonces lo mío avanzó rápidamente. Entonces, como me gustaba también el billar, a los 12 años todavía ni alcanzaba la mesa de billar y yo ya estaba metido en el billar jugando billar. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Ya tenía las adicciones ya, desde un inicio, ¿sí? Y un poquito, entonces, para llegar a todo esto, ¿no? De haber pasado de una etapa, dijo, súper buena, a una etapa de 17 años para adelante, como a todo adolescente le sucede. Darwin a los 13 años ya quería tener, perdón, a los 10 años ya quería tener 15 años. Ya quería tener 15 años. A los 15 años yo ya quería tener 18 años para entrar a una discoteca, pero yo ya entré a una discoteca a los 16 años. Entonces siempre me gustó ir más adelante de lo prohibido. Vivir al apuro. Vivir al apuro, correcto. Entonces, pasa todo esto y se genera en mí el consumo de alcohol primero. Aunque quiero especificar algo que marcó mi vida, ¿sí? Algo que marcó mi vida fue que a los 5 años, yo por curiosidad, tomé un cemento de contacto y lo olí, ¿sí? Y se creó en mí algo que yo todavía no lo relacionaba en ese tiempo y ahora ya lo entiendo, ¿no? El resentimiento. ¿El resentimiento a quién? El resentimiento hacia mi hermana porque le había contado a mi madre que yo había estado haciendo eso. Entonces ella me pegó, me dio una pizza, ¿sí? Para que yo dejara de hacer eso, lo dejé de hacer, pero ya se creó algo en mí ya, porque ya lo había consumido por primera vez. Es algo de no creer, pero es parte de mi vida lo que me sucedió. Toca, dijo, pasar por muchas situaciones para poder lograr entender, y yo doy gracias al centro en donde yo estuve interno, porque también pasé por un centro de rehabilitación, pero ahora en este tiempo asisto a un grupo de narcóticos anónimos, ¿sí? Entonces, prácticamente mi vida adictiva empieza a los 17 años con el consumo de alcohol, ¿sí? Se desprende esa adicción por las drogas ya a los 18 años, porque ya empecé a conocer, ya empecé a conocer. Y otra de las cuestiones era que en el barrio donde yo vivo, en el barrio San Pedro de Bellavista, en Loja, lo catalogan por el barrio que tiene más consumo de alcohol. ¿Sí? Tú encuentras la mayoría de borrachitos y todo en la calle y todo. Entonces me encantaba estar sentado ahí con los borrachos de la esquina, jugando canicas, jugando bolas. Entonces mi madre lo que hacía era llevarme de la patilla, odiaba que me lleve de la patilla. Y me jalaba y me metía dentro a la casa. Y solo escuchaba la llave, trac, 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 que sonaba. Las 30.000 vueltas. Las 30.000 vueltas. No, yo pienso que mi infancia, mi adolescencia fue bonita. Darwin, empecemos justamente en esta parte conociendo al entrevistado. Hay muchas personas que piensan diferente al conocimiento, a la experiencia que tiene un adicto que ha logrado recuperarse de alguna manera. Sí, hay muchas alternativas para poder recuperar a una persona que tiene problemas de consumo de sustancias,
o prácticamente adicciones. Justamente hoy hablaba con una amiga, le envío un saludo porque sé que en este momento la estar viendo, y ella tiene un fundamento muy particular sobre la cuestión de las adicciones. No son adictos, me ponía en un escrito. Ella, verás, déjame leértelo más o menos para poderle dar un poquito de énfasis a lo que es el programa del día de hoy. Déjame leértelo, ¿sí? Cuando yo puse la publicación del programa del día de hoy, ella supo corregirme ciertas situaciones que mediante la ciencia son ciertas, ¿no? Porque ahí existen estudios. Y ella me ponía, porque yo puse ahí adicto justamente por el programa que teníamos, un adicto en recuperación, sus experiencias, ¿no? Y ella me ponía que no son adictos, son personas con trastorno mental y de comportamiento por consumo de sustancias. Entonces, ¿esto es la parte específica o estudiada de a lo mejor las personas con problemas de adicciones o consumo? ¿No es cierto? Sin embargo, se entabló una bonita conversación con ella porque yo podría hablarle sobre un tratamiento de internamiento que funcionó en Jimmy y posterior haber continuado con un proceso en un grupo de narcóticos anónimos a través de un trabajo de 12 pasos, de 12 tradiciones, compartir con otros adultos. Y aquí viene una situación muy buena. Siempre existen alternativas para poderse recuperar. Muchas personas incluso se recuperan con la religión. Sí, he visto, mi papá es uno de ellos. Él pasó un movimiento Juan 23 y se recuperó de esta situación a través de, a Jimmy no le sirvió. A la gran mayoría de personas en consumo de sustancias, de adicciones, no nos ha servido a Jimmy mi mamá me dio cola de ratón con trago para que deje el trago, me llevó a un curandero para que me soplen, para que me den agua de flores de no sé qué, que me chancaron el cigarrillo para que deje de fumar, me lo bebí con agua, que fue una cosa extraña, horrible, que hasta ahora, que solo acordándome, me sale el sabor amargo, que sube como 3 días así con esa sensación en la boca. Oye, mi mamá hizo lo imposible para que yo dejase de consumir. Me llevó a un sacerdote a que me confiese, porque ya esto era como cosa del diablo. Sin embargo, hablo en lo particular, a Jimmy le sirvió un internamiento donde en ese internamiento hubo terapias psicológicas, hubo terapias médicas, hubo vivencia de personas en problemas de adicciones en recuperación, en proceso de recuperación, donde ellos habían hecho ciertas cosas y me indicaban cómo yo tengo que superar las mismas. Y entre estas cosas, justamente te decía el cuarto paso que habla de Narcóticos Anónimos, el hacer un escrito de todas las cosas buenas y las cosas malas que me habían sucedido. Y en eso encontré la realidad o la parte principal por la que yo me drogaba y también fue el resentimiento. Un resentimiento con un padre que prácticamente yo lo tenía como mi superhéroe y a la final, al golpearla tanto a mamá, al no estar en la casa, al decir que nos ama y estar con otras personas, borracho por otro lado, tener hijos por otro lado, a mí me creó una sensación de un padre falso, que a la final, cuando él venía a darme órdenes, yo no le hacía más que chacha. Entonces, desobediencia, rebeldía, ira, todo eso se fue acumulando cada vez que mi papá golpeaba a mi mamá. Entonces, hoy lo comprendo porque mi papá también tuvo ese problema del alcoholismo, ¿sí? También es un adicto en el cual se considera como tal, un adicto al alcohol, un adicto a las sustancias, al cigarrillo, incluso él fumaba bastante. Yo, digamos lo que gracias a él fui que yo conocí la sustancia del alcohol y las drogas, porque dejó una botella de puro de una noche que se pegó, no se avanzó a tomar todo y los cigarrillos, y yo fui a esa mesa a consumir, fue mi primera borrachera a los 9 años, mi querido Darwin. Te comento y te comparto esto, porque aquí viene la parte importante. Hablamos de unos de temas de consumo por ciertas situaciones. Hoy yo comprendo
que al adicto o a la persona que consume no le hace falta más que pretextos para ir a tomar trago, ir a fumar, que sí, que está haciendo mucho frío, que me pega un cigarrillito, que un cigarrillito después de la comida es bueno, que un cigarrillito después de no sé qué, antes del cigarrillo, o sea, estamos siempre hablando de pretextos y justificaciones para un consumo, hoy lo tengo muy claro. Es por eso que mi pregunta es la siguiente, mi querido Darwin. ¿Cuál crees que fue el verdadero problema para que Darwin se dejase llevar por el consumo y llegue a las tres etapas? Usar alcohol como metacanal de salida, abusar del alcohol ya como lo que tú dijiste, el cemento de contacto que llegue a tu cabeza, crear una sensación placebo de una satisfacción inmediata que duró un cierto tiempo, que a la final las consecuencias fue una pizza. Las consecuencias del alcohol a la final quitan trabajos, quitan familia, quitan confianza en uno mismo, hace creer que Dios no existe y a la vez uno empieza con su egocentrismo a portarse de maneras ilógicas, empieza a dejar de creer en la sociedad y cosas así. Te doy esta pauta, solo de tu boca puede salir cuál es la verdadera razón por la que Darwin Alvarado pudo llegar a consumir y se quedó estancado en el consumo. A ver, Jimmy, justo iba también a topar ese tema, pero qué bueno que ya hiciste la pregunta. El pretexto para Darwin empieza a consumir, y eso lo logro identificar cuando llego a un centro de rehabilitación, ¿sí? Cuando llego ahí empiezan a trabajar en mí y logro identificar el transcribiendo los pasos, el ir identificando todos esos trastornos de conducta, todo eso, pero me doy cuenta de que hay algo central, ¿sí? Ese pretexto más grande que pude haber tenido es el no haber podido procesar la muerte de mi padre, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué motivo? ¿Por qué digo esto? Porque yo le reclamaba a mi madre. Y yo le decía que por culpa de ella mi padre había muerto. O sea, la naturaleza ya está hecha, ¿no? Dice que nosotros nacemos, crecemos, bueno, reproducimos y morimos, ¿no? Todo eso, ¿sí? Pero Darwin no había podido superar eso. Y como ya desde un inicio, por eso dice que el adicto ya nace, dice, ¿no? No es que se hace, sino ya nace. Y yo sí estoy de acuerdo en eso porque ahora que gracias a mi poder superior, gracias a mi familia, gracias al grupo, gracias a mis compañeros, que tengo ya una profesión, ¿sí? Y he podido leer no solo libros, digamos, de la literatura de Narcóticos Anónimos, sino también otros tipos de libros de aprendizaje. En sí hay un libro que se llama El gen egoísta, y ahí te explica todo lo relacionado a la parte genética. ¿Sí? Gracias a Dios tengo mi título en biología y me ha dado el poder entender estas partes que muchas de las veces es muy complicado para el adicto lograrlo entender. Entonces, el gen egoísta, ¿de qué se trata? Se trata de uno mismo, porque ya desde el mismo gen es egoísta, porque solo uno es el que ingresa, en este caso, al óvulo, ¿no? Solo uno es el que ingresa. Entonces, pasa lo mismo con el ser humano. Sí, muchas de las veces nosotros, los seres humanos, hablo por mí, somos egoístas, ¿sí? Entonces, lo único que yo pensaba era en mí, en el problema que yo tenía, que yo decía que por culpa o sea, por culpa de mi madre, mi padre murió, y no tenía nada que ver eso, ¿sí? Él murió en un accidente, mira que tenía hasta la psicosis, que cuando me drogaba, tenía la psicosis de que yo me lo iba a encontrar a mi padre, y él me iba a dar un abrazo, me iba a decir, yo soy tu papá, ¿sí? Pero nunca tuve de decir,
por decir, como se escucha de otros compartires, otros compañeros, ¿no? A lo mejor el desprecio de la madre o el desprecio del padre. Darwin, tenemos, perdón que te interrumpa, ahorita vamos con corte y justamente este es un tema que vamos a toparlo justo en la segunda parte de nuestra entrevista. Regresamos del corte y continuamos hablando de este tema que es muy importante, Jesús, es las carencias afectivas y también los vacíos existenciales que existen en cada una de las personas y que esto es normal. Y vamos a conversarlo y nos ponemos en un pause para ver nuestros auspiciantes de este programa Adicciones sin tapujos. Así que regresamos en un momento, Darwin. Perdón que te corte y estamos con... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ronald Fernández. Quiero invitarte a que nos acompañes en los nuevos proyectos que Evolución Radio Comunitaria está desarrollando. Queremos que tú seas parte de todos estos proyectos y que los emprendedores sean la parte fundamental de estas actividades. Así que queremos invitarles a que participen en todas nuestras actividades y que no se pierdan los próximos programas. Los esperamos. Nuevamente regresamos acá al aire pidiendo las respectivas disculpas a nuestro invitado, justamente por cuestiones de tiempo. Nosotros tenemos que hacer estos pequeños cortes. Recordamos el programa Adicciones sin tapujos. Lo estamos transmitiendo ahora mediante los días martes en el horario de las 19 horas. Allá. Se le... yo continúo. Ya. Ya, bueno, luego del espacio publicitario y todo, íbamos a topar el tema, ¿no? Seguir hablando de lo que son las adicciones y en sí el problema, se puede decir fundamental dentro de un adicto, ¿no? El por qué, ¿no? Jimmy hacía la pregunta, antes del corte hacía la pregunta que cuál fue
el motivo, ¿no? Esa parte que me llevó a mí a consumir, ¿no? Se lo había dicho que era por el motivo de haber tenido la pérdida de mi padre, ¿no? Entonces, justo ya entonces regresó. Continúa. No, sí, tranquilo, más bien una pequeña desconexión acá del internet. Sí, este tema muy importante, estaba enviando los saludos y los agradecimientos y se nos va la señal, se nos sigue yendo la señal. Eso, pero esto ya es de Wi-Fi. Antes se me iba la señal en la parte de acá arriba cuando me desconectaba y quería conectarme con el mundo a través del consumo de sustancias. Darwin, coméntanos sobre la cuestión justamente del tema que tú estabas hablando. Supuestamente, o la creencia que Darwin tenía o pensaba sustituir con el consumo de alcohol y drogas, la falta de una persona, en este caso, que es la de tu papá, echando la culpa a todo el mundo por la situación del deceso, llamémoslo así, de tu papá. Eh, ¿Esto causó bastante efecto en Darwin? Sí, causó bastante porque ya desde la escuela yo comencé a tener, se puede decir, esos aislamientos por parte de compañeros, ¿no? Que comenzaban a decir, ve, ahí viene el huérfano, ¿sí? Entonces yo me sentía ya aislado, ¿sí? Pero en esa edad uno todavía no entiende lo que es el aislamiento, simplemente lo siente de esa manera, ¿sí? Es un sentir, se puede decir, bien raro. Si yo sentía algo como que era menospreciado, ¿no? Entonces, eh, a raíz que fui creciendo, se puede decir que fui avanzando, esto se fue arriesgando más en mí. Entonces, cuando llego a un centro, como decía, ahí logro identificar estas partes que había afectado en mi vida, ¿sí? La falta de ese lado paterno, ¿sí? Aunque me pongo a pensar, digo, y muchas de las veces he discutido este tema, ¿no? Hablemos con mi padrino, con compañeros en recuperación. Eh, si él hubiese estado, igual hubiese pasado lo mismo, ¿sí? Porque de una u otra manera... Otro pretexto. otro pretexto, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte genética ya viene afectada. O sea, por eso es importante que el adicto, ahí voy y topo otro tema, ¿no? Espero que esté dentro de pero es que la parte afectada, uno debe de trabajarla desde sus antecesores, no solamente de uno, ¿sí? Conocer nuestros antepasados, cómo la generación vino consumiendo alcohol, ¿sí? Entonces es sumamente importante también identificar y ver y conocer. ¿Para qué? Para poder, porque dice parte de la literatura, hablemos algo de la literatura, dice que uno al momento que deja de consumir, para las futuras generaciones ya no va a haber este problema. Y yo sí lo creo y lo tengo bien, se puede decir bien mentalizado, que puede suceder, ¿sí? Entonces ya estamos hablando también de una parte medicinal, como te digo, de una parte genética, la parte espiritual, la parte emocional. Darwin, yo te corto justamente en esta parte y yo creo que sí, porque, bueno, genéticamente vengo de familia consumidora de cigarrillos, todos mis familiares fuman. Oye, hay familiares que con el que se está pagando lo prenden. Mi papá igual, el consumo del alcohol igual. Yo salí con eso, ¿sí? Yo salí con eso. Bastó probar para irme de largo para mí en ese sentido. O sea, yo activé ese gen de prácticamente de borrachito que me lo heredaron. Yo activé el gen de fumador que me heredaron. Yo creo que en mi familia muchas personas no consumen o no han de consumir drogas o sustancias prácticamente psicoactivas. Sin embargo, yo las he consumido. Ahora, yo tengo hijos y en los cuales uno de ellos estuvo consumiendo al principio a los 16, 17 años marihuana, pero viendo mi proceso, justamente lo que tú dices, viendo mi proceso y la cuestión que yo conversaba con él sobre cuáles son las ganancias y las pérdidas que he tenido, prácticamente más pérdidas que ganancias en las experiencias, me refiero a las cuestiones del consumo de sustancias psicoactivas. Él supo comprender esta situación y él no consume.
Tengo mi otro hijo que ya va a cumplir los 18 años en enero y él sale a fiestas, él sale a bailes y él siempre dice no a una copa de alcohol o algunas cosas. Si regresa pronto a la casa o si regresa sobrio, sin una gota de alcohol metida en su cuerpo. Y es a raíz de lo que yo he conversado con él y me dice, papi, yo lo he visto a usted que se divierte bien y no necesita tomar alcohol y veo otras personas cómo se emborrachan y pierden el sentido y hacen un montón de cosas, cosa que yo no quiero hacer. Entonces aquí viene el eslabón que rompe esta cadena prácticamente del consumo. De lo que estabas conversando tú, me parece muy interesante este tema y de poderlo analizar de una mejor manera. Continuamos con lo que tú estabas diciendo. Ya, listo. Entonces, esa parte de ahí, ¿no? Y es muy claro y se lo puede ver, o sea, claramente, ¿no? En la vida diaria, ¿no? De uno. Entonces, yo empiezo a trabajar en eso, ¿sí? A identificar desde mis antepasados para ver cómo fue mi descendencia, ¿sí? ¿Cómo fue mi descendencia? Preguntando a tíos, a mi abuela, que todavía aún la tengo viva, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones. Algo que dijo, se puede decir como persona antes de entrar a recuperación, hablemos, ¿no? Otra de las cosas que en mí también tuvo, o sea, mucha afectación, fue la parte material, ¿sí? ¿Por qué la parte material? Porque a mi madre no le alcanzaba, ¿no? Ella salía con lo justo y tú sabes que una madre hace milagros. Y ella sale con el mes, pero ahí. Y uno, y hasta ahora no entiendo, a mis 37 años todavía no entiendo cómo hacen esos milagros las madres. Mi madre es una de ellas, ¿sí? Que con cierto sueldo hacía alcanzar para todos los gastos, luz, agua, teléfono, todo lo que se tiene, ¿no? La vestimenta de uno, estudio, teniéndome en una buena escuela en la ciudad de Loja, mi hermana igual en una de las mejores escuelas y colegios de la ciudad de Loja, ¿sí? En ese tiempo. Entonces, yo pienso que ella es súper sabia, ¿sí? Súper sabia en ese sentido. Entonces, la parte material a mí me afectó mucho también. ¿Por qué? Porque ya desde muy pequeño me visualizaba mucho en las cosas materiales, en cómo quererme vestir, vestirme bien y todas las situaciones, pero no había esa posibilidad. ¿Por qué? Porque mi madre me compraba la ropa, hablemos como le llaman ahora, el pulguero, ¿sí? Trabajaba en un lugar de donde unas monjitas que ellas les mandaban del exterior la ropa para que ellas vendan bueno, en este caso en todas las comunidades que ellas tienen, ¿ya? Entonces eso no me gustaba. Yo quería la vestimenta de un almacén, si es posible el mejor juguete, el mejor carro, y muchas de las veces, muchas navidades, no tuve el mejor juguete, no tuve el mejor carro, ¿sí? Pero lo tuve. Vuelta a otros no lo tuvieron en esa parte, pero esa parte también afectó en mí. Darwin, tenemos la gente que se nos está comunicando porque recordemos que estamos siendo transmitidos a través de Facebook Live y tenemos personas que se nos conectan y están viendo el programa en vivo. Tefi Jiménez nos pregunta cuál ha sido su mayor motivación para su recuperación. Buena pregunta. La mayor motivación que Darwin tuvo, mira, para que me puedan entender un poquito mejor. Salgo de la clínica, sí, estoy parado 5 años y a los 5 años yo vuelvo a consumir, ¿sí? Una recaída, ¿ya? Pero en ese lapso de tiempo, antes de mi recaída, mi hermana me invita a su grado, la mayor. Y me dice, ñaño, te invito, dice, mañana es mi grado. Me graduó ella es contadora, de contabilidad y auditoría. Jimmy, todavía me acuerdo ese día, porque marcó mucho en mi vida. Verla a ella, cómo exponía, y yo estaba sentado al último, las lágrimas se me caían, ¿sí? Las lágrimas se me caían porque yo la veía a ella que exponía,
y no se dejaba, o sea, le preguntaban y toda la situación y todo. Y yo creo que desde ese día entendí que yo sí puedo hacer las cosas. Por eso hoy he logrado hasta, pongámoslo también en ese cuadro grande, ¿no? Que todo padre quiere, que sus hijos estudien y sean profesionales. Tú tienes un título profesional ya después, y esto lo conseguiste después de tomar conciencia y entrar en un proceso de recuperación. Desde ese momento en que mi hermana me hace la invitación a su grado de ingeniería, bueno, de contabilidad, ¿sí? Entonces ahí yo empiezo, porque yo ya había venido por muchos colegios, yo ya había matriculándome, ya había salido de la clínica, me había matriculado, me había votado, porque me encantaba votarme del colegio. Si una profe a mí me decía, usted no entiende, pues yo la dejaba, discúlpame la palabra, no creo que... Estamos sin tapujos. Estaba puteando y me largaba y listo, y se acabó y hasta ahí llegué. Y así pasé por muchos, ¿no? Entonces, imagínate que el día, te voy a compartir algo que yo lo tengo marcado en mi vida. Imagínate que el día que yo me salgo de ahí, del grado de mi hermana, sí, porque ya me tocó ir a trabajar, salgo y al siguiente fin de semana ya me fui a hacer matricular a un colegio a distancia en la ciudad de Loja. Entonces me matriculo para terminar el bachillerato, en este caso quinto y sexto curso. Y llega el día de ir a clases y me levanto a las 5 de la mañana, hago mi desayuno, ¿no? Porque me encanta cocinar, ¿sí? A mí me fascina cocinar. Ya que hay un hombre que le encanta cocinar. Dos. Soy fanático para eso. También cocina nuestro director del programa. Buenazo. Entonces, mira, me levanto, hago mi desayuno porque ya tenía las clases y le digo a mi madre, dame la bendición, porque eso sí, nunca me olvido de pedirle la bendición a mi madre. Entonces le digo, mami, dame la bendición. ¿Y tú a dónde te vas? Me dice. Le digo, me voy, le digo, a estudiar. Y me dijo, será de creerte, pero para no perder la costumbre, ven para darte, dijo. Me dio la bendición. No perder la costumbre. Para no perder la costumbre. Entonces, imagínate, o sea, el grado, dijo, de dificultad que uno llega a obtener por el consumo de alcohol y drogas, o sea, es muy, muy grande. O sea, ya trabajando, lo dijo, es un tema muy extenso que uno como adicto tiene que trabajar. No solamente en el consumo, no, como tú lo decías al inicio del programa. Sí, ahí está la mentira, el odio, el robo, la manipulación. Recontra manipulador con mi madre. Mira que estuvo a punto hasta de comprarme un auto, pero gracias a Dios que no lo hizo, porque si no, Madre Santísima. ¿Lo fumaba? Ya, eso, de ley, o me podía matar, o ya no estuviera aquí. No estuviera aquí compartiendo con ustedes y compartiendo con los radio oyentes, ¿no? Este tema que es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante para la vida de una persona. Darwin, mira, ahorita, dale. Y para terminar, para que te rías un poco, ¿no? Yo ya me río de eso. Mira que cuando Darwin empieza a consumir, se pierde por 3 días. ¿Sí? Ya. Yeah. O sea, se pierde por 3 días. ¿Pero en dónde? Chupando en la casa, por ahí de los panas y toda la situación, ¿no? En Sauces Norte, me acuerdo, ¿no? Ya me pego. Salgo caminando a Yaguarcuna, donde otro pana, caminando los dos y ya re loco de tanto trago que habíamos metido, y llega el día lunes. Y ahora, ¿cómo llego a mi casa? Mira, esa es la locura más grande que yo había podido cometer en la vida de consumo, ¿no? Y ahora me río porque ya lo trabajé, ya lo escribí. Sí, lo que tú decías al inicio, escribir, ¿no? Que llego al trabajo de mi mami, o sea, ya saliendo de Yaguarcuna, y ahora, ¿qué le digo? Bajaba todito eso para llegar a San Pedro y bajé por el Bernardo caminando, y ahora digo, ¿qué le digo a mi madre? ¿Qué le digo? Ya ahorita es por donde es Don Daniela, había una loma, por ahí bajé por ese camino, y ahora pasé el puente, y ahora, ¿qué le digo a mi madre?
Antes de llegar a mi casa, al Parque San Pedro, a las canchas de San Pedro, se me mete el chip y digo, no, le voy a decir que me han secuestrado. Y llego y le digo a mi madre, y yo mismo me pegué un puñete. La locura. Y eso que solo con alcohol, porque todavía no consumía drogas. Y eso empezó después. Pero todo es un proceso. Así es. Entonces llego donde mi madre y lo primero que le digo, mami, me secuestraron. Mi mami lloró, me abrazó, mi hijo, las hermanitas de ahí donde ella trabajaba, todo. Y te cuento que me hizo ver con la doctora, me hizo revisar, ¿no? Dice, está bien, ya mi hijito vaya a la casa, ya bajo a hacerle un almuercito, me preparó un pollito, y ella cogió esa ropa que había tenido y me la quemó, porque decía que yo estaba endiablado. Cosas que sus casas. Darwin, las experiencias son bastante amplias y contar todas aquí nos falta tiempo. Nosotros estamos por culminar. Quiero simplemente hacer una pequeña publicidad a lo que Fundación Fénix como auspiciante principal del programa tenemos. Es el trabajo con personas con problemas de adicciones a través de convenios que tenemos con centros terapéuticos para personas con problemas de adicciones, en los cuales abaratamos costos para que puedan tener una oportunidad con cupos y a través del servicio de Fundación Fénix puedan tener una oportunidad de vivir, de reírse como Darwin, de reírse como Jimmy, de nuestros problemas que anteriormente nos causaban vergüenza, el decir que somos personas con problemas de adicciones. Es por eso que prácticamente tenemos, para finalizar este programa, darte a ti las gracias, Darwin, por este mensaje que nos has venido a dar a todas las personas que nos han escuchado. Hay muchas personas que tienen, en todas las familias hay el tío borrachito, en todas las familias hay el tío que le gusta consumir o le gusta perderse, en todas las familias hay el hermano, hay el hijo, en todas las familias hay el padre que ya no saben cómo poder ayudarle, porque estas personas son las que necesitan ayuda, más no verles cómo se los castiga, sino más bien en el momento de ayudas. Entonces, Darwin, para cerrar este programa, te pido a ti que lo hagas a tu manera, que despidas este programa a lo mejor con unas palabras emotivas para quienes nos están viendo hoy en esta noche en el programa Adicciones Singapur. Darwin. Gracias Jimmy, gracias a los radio oyentes que han estado, dijo, en esta noche. En verdad ha sido muy fructífero todo esto, porque de una u otra manera el compartir, ¿no? Por medio de las redes también no hace de que la gente que está al otro lado y si tienen problemas se den cuenta de que las personas que toman la decisión de dejar de consumir cambian su vida en su totalidad. Y yo soy una de ellas, Jimmy también es una de ellas, y así hay muchos compañeros, ¿sí? Sin más, dijo, alargar todo esto, yo quiero darte las gracias a ti, Jimmy, gracias al programa por esta invitación, ¿no? Que hace de que la persona se dé cuenta de que el problema del consumo no solamente es las drogas y el alcohol, ¿sí? Como tú lo tratabas al inicio, sino está la parte emocional, ¿sí? Hasta de los lugares uno puede ser adicto. Como yo te decía al inicio, ¿no? Me encantaba ir a la villa. Sí, tú decías, hasta les puede gustar ir a los gallos, ¿sí? O a la baraja, al casino, al boli, tantas situaciones que hay personas que te corto ahí, algunos dicen, a mí me gusta ir a jugar, ir a la baraja, pero ni siquiera juegan, sino que es el momento de estar ahí con tantas personas, el espacio, el lugar, sentirse un momento, a veces hasta incluso para fugarse geográficamente de los problemas de la casa o del trabajo. Claro, y otra de las cosas, la compulsión o la obsesión por comprar cosas. Yo soy uno de ellos. Yo compro cosas y a veces las tengo ahí amontonadas en el ropero y no me las pongo, ¿sí? Entonces, todo eso también afecta a la parte mental, lo que habla el programa de Narcóticos Anónimos, mental, espiritual, ¿sí? Vengo de una familia religiosa,
¿sí? Mi madre me llevaba todos los domingos a misa y cuando no quería me llevaba de aquí de Las Patillas, que no me gustaba. Fui monaguillo, ¿sí? Me robé las limosnas, me robé el vino, exploté una camareta en el Santísimo, el que decían que era santito, me tenían como santito. Pero ahí está, o sea, ahí está, y el poder superior, como nosotros lo conocemos, me dio la oportunidad de salir adelante, y mira, ve, si no quiero que esto sea, digamos, para mí echarme flores, sino que sí se puede, porque mira, una persona profesional, encaminada ya, dijo, en el mundo, se puede decir, de lo real, porque uno en adicción está en lo irreal, en lo no existente, vive para uno mismo, y ya no vive para los demás. Así es. Piensa que el mundo se le ha venido encima. Entonces, mi mensaje no sería que si tienen algún familiar con problemas de adicción o problemas de alcohol y drogas, busquen un grupo, ¿sí? Busquen ayuda. Así como lo hizo un día mi madre, que me llevó también a un grupo de alcohólicos anónimos, pero como en la reunión habían bastantes veteranos, yo no me quedé, dije, no, esos viejos no me quieren dejar tomar, porque yo tenía 17 años. Quieren quitar el trago. De aquí a la reunión de Narcóticos Anónimos, seguro. De una. Sí, allá nos vemos. Gracias. Entonces, Darwin, gracias a ti, gracias a todos, gracias en radios comunitarias prácticamente por permitirnos este espacio. Fundación Fénix, también auspiciante principal del programa, se despide a ustedes invitándoles para el próximo martes a las 19 horas con una nueva invitada que ya tenemos. Le estaremos pasando el afiche. Así que la próxima semana estaremos hablando de la codependencia y dependencias emocionales que también nos llevan a consumir a muchas personas cuando decimos estar enamorados total. Vivimos en una ilusión tremenda que no queremos sufrir ese desapego de la otra persona. Así que estaremos hablando la próxima semana. Darwin, gracias a ti, gracias Ronald, gracias a todos quienes nos han estado viendo en esta noche. Muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima semana. Hablando de Adicciones es un programa diseñado para encontrar las soluciones a la cadena de dependencia, a las obsesiones y compulsiones que tienen los seres humanos. Buscamos respuesta con ayuda de profesionales y especialistas. Las adicciones están en el ADN del ser humano y aquí, en este programa, buscaremos ser una guía para los adictos y sus familias. Hablando de Adicciones está creado para ti. Síguenos todos los días lunes a las 19 horas. Te esperamos.